Reflexiones desde mi ventana. Hoy damos inicio a una nueva serie titulada ¿Cómo conocer a Dios? Vamos a leer en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice así la bendita y sagrada palabra del Señor. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Generalmente hablando, todas las personas tienen un conocimiento general de Dios o saben cosas de Dios, pero no todos le conocemos como Él quiere, como realmente Él es. Es como cuando alguien llega a nuestra cuadra y nos pregunta a cualquier persona: hey, ¿quién vive ahí en esa casa tan bonita? Decimos: no, ahí vive un señor, él es médico, tiene un carro blanco, sale todas las mañanas y regresa por las noches. ¿Y él dónde trabaja? Trabaja en una clínica. Pero cuando ya empiezan a preguntarnos cosas personales de él, ya empezamos a decir: no sé, la verdad no sé. Bueno, eso mismo pasa con Dios. Conocemos cosas de Dios. Conocemos que Él creó los cielos y la tierra, que luego envió a Jesucristo a morir en la cruz, en fin. Pero conocerle realmente como Él quiere, muy pocos. Y ese es el anhelo del Señor, que le conozcamos como Él es. Ese es su gran anhelo. Entonces vamos a mirar a lo largo de esta serie, o de esta conferencia, cómo es que Dios se dio a conocer. Primero a través de la creación. Dice Romanos 1, 19 y 20. Dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se manifiesta a través de la creación y luego se revela a través de su Hijo Jesucristo, a través del Señor Jesucristo. Entonces, lo primero es que para que una persona conozca a Dios, primero debe aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Recordemos Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor Jesucristo. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 18, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, el que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Entonces, a través del Señor Jesucristo, que nosotros podemos conocer a Dios. Entonces, inicialmente, cuando aceptamos al Señor en nuestras vidas y llegamos al lugar o a la congregación donde nos empezamos a reunir para iniciar nuestra etapa de formación, llegamos con ese anhelo de conocerle a Él. Nos alistamos para ir al servicio, estamos pensando siempre en su presencia, en Él, conocerle a Él. Pero luego surge un desenfoque inconsciente, porque empiezan a hablarnos de pronto de dinero, empezamos a interesarnos en esos temas, empezamos a interesarnos también en el tema ministerial, que no es que sea malo, pero eso tiene su tiempo. Entonces hay un desenfoque en cuanto a esto, en cuanto al conocimiento de Dios, porque nos muestran otras cosas. Algunas personas de pronto, consciente o inconscientemente, empiezan a tratar temas como la importancia del dinero, la importancia de la prosperidad, y entonces hay un desenfoque. Ya el anhelo nuestro de conocer a Dios lo perdemos y empezamos a enfocarnos en otras cosas, y esto empieza a interrumpir ese proceso. Entonces vamos a mirar a lo largo de esta conferencia la importancia de mantenernos enfocados en Dios, con ese anhelo profundo de conocerle a Él, y que al leer las Escrituras lo hagamos con el propósito principal de conocerlo a Él, porque Él se ha revelado en las Escrituras. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos a Dios revelado, como lo dice el escritor de los Hebreos. Dice que Dios, hablando en otros tiempos a los padres por los profetas,
en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, es decir, de una forma más directa, dándose a conocer a través del Hijo. Y eso es lo que Él dice aquí en este pasaje que hemos leído en Jeremías 9, 23 y 24. Pero vamos a mirar, antes de entrar en materia aquí en el pasaje, vamos a mirar cuál era la condición del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar aquí en Isaías. Aquí en Isaías encontramos una referencia, un pasaje bíblico, para nosotros darnos cuenta cuál era la condición del pueblo en los tiempos de Isaías. Dice así la palabra del Señor, Isaías capítulo 1, versículos 2 y 3. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces esta era la condición del pueblo en los tiempos de Isaías. Dios dice que toma como ejemplo aquí a dos animales, el asno y el buey. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Esa era la condición del pueblo en ese entonces. Nosotros sabemos que el asno, el burro, el dueño se monta en su burrito y cuando ya frecuenta algunos lugares, ya el burrito sabe. Muchas veces el dueño hasta se puede pegar un sueñito y lo lleva derechito. O de regreso a casa lo trae derechito. Y el buey también son animales muy obedientes en ese sentido. Entonces son los dos animales que usa Dios para ilustrar o para mostrar más bien que estos animales estaban en mejor condición en cuanto al conocimiento que Israel. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Pero qué había pasado? Bueno, aquí el profeta Jeremías nos da más o menos una idea. Habla, en primer lugar, dice que no se alabara el sabio en su sabiduría. Habla aquí de una sabiduría humana. Recuerde que hay una sabiduría de Dios y está la sabiduría humana, que según Santiago es animal, diabólica. Y según el apóstol Pablo en 1 Corintios dice que la sabiduría humana lo que hace es tropezar, no nos ayuda a conocer a Dios, porque a Dios se conoce por revelación. Entonces dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico en sus riquezas. ¿Por qué menciona el profeta Jeremías estas tres partes? Bueno, porque esto era lo que los imperios o lo que les daba altura a los imperios. Israel fue asediado por los imperios, entonces Israel tenía esa tendencia. Y como veían que los imperios, con la sabiduría humana que tenían, eran hombres con mucha capacidad y la valentía humana que tenían, y tenían mucho poder económico, entonces están las tres fortalezas de los imperios. Un imperio, si no tenía sabiduría humana, es decir, si no eran estrategas para la guerra, si no eran valientes y no tenían economía, esos imperios eran débiles. Entonces Israel miró la sabiduría que había en estos imperios, la sabiduría humana, la valentía y el poder económico. Y ellos como que trataron de usar estas cosas para conocer a Dios. Y por eso Dios en primer lugar les habla acerca de esto. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza. Y les enseña la fórmula o el camino correcto. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. Mire, los imperios no hacían misericordia, no hacían justicia, ni tampoco hacían un buen juicio. Estos imperios eran sanguinarios, cometían injusticia, hacían todo tipo de barbarie. Entonces Dios les dice que esa no es la manera. Si querían conocerle a Él, ellos tenían que desechar estas cosas. Tenían que desechar la sabiduría humana, la valentía humana y el poder económico. Que lo que califica para conocer a Dios es la sabiduría espiritual. Es el conocimiento, la inteligencia espiritual. Y el pueblo le fue muy difícil entender esto.
Por eso aquí en el capítulo 10, seguidamente en el capítulo 10, aquí de Jeremías, el profeta va a contrastar, va a hacer un contraste entre los dioses falsos y el Dios verdadero. Pero a pesar de que esto le fue enseñado al pueblo, el pueblo siempre cayó en la idolatría. Quitaba la mirada del Dios vivo y ponía su confianza en los ídolos. Y todo porque no conocían a Dios. Nosotros encontramos en el Nuevo Testamento algo muy interesante. En el capítulo 16 de San Mateo. A Dios se conoce por revelación, no por fuerza humana. Encontramos en el capítulo 16, el versículo 13 en adelante, dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Él le dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y finalmente, el versículo 20 dice: Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús, el Cristo. Mire la pregunta del Señor Jesucristo. Primero pregunta: ¿qué decía la gente acerca de él? Es decir, la opinión popular. Y habían opiniones encontradas o diversas, pero ninguna de ellas era cierta. Dijeron: no, Jesús debe ser uno de los profetas, debe ser Jeremías, debe ser Juan. No sabían quién era Jesús realmente, no lo conocían. Pero la segunda pregunta sí era muy importante para Jesús, o la segunda pregunta que le hace Jesús a ellos era muy importante, y la respuesta de ellos sí que le interesaba al Señor Jesucristo. Era normal que las demás personas no tuvieran claridad de quién era Jesús. Pero los discípulos, si conocían a Jesús, ya ellos debían saber quién era Jesús. Y gracias a Dios que respondieron muy bien. Dijeron: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, porque a Dios no se conoce por revelación humana, con conocimiento humano, es decir, intelectualmente, sino por revelación. Entonces, por eso dice el Señor Jesucristo: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre revelándose a través del Hijo. Y parece contradictorio lo que el Señor les advierte a los discípulos, porque si el Padre quiere que le conozcamos, si Jesús vino a dar a conocer al Padre, entonces ¿por qué el Señor dice que le mandó a los discípulos que a nadie dijese que Él era Jesús el Cristo? Una razón: porque no quería Jesús que la gente le conociera intelectualmente, sino por revelación. Y eso es lo que pasa hoy en día. Muchas personas quieren conocerle por capacidad intelectual, y al Señor lo conocemos por revelación. Él se revela al corazón que le busca cuando alguien acepta, reconoce su condición y sabe que necesita a Dios, y en su corazón anhela conocer a Dios. Ahí se va a revelar el Señor. Entonces, por eso el Señor dice: a nadie le digan, a nadie le vayan a decir que yo soy el Cristo, a nadie le digan que yo soy Jesús, el Hijo de Dios, a nadie le digan eso. Por eso muchas personas en su época no le conocieron, aunque estuvieron cerca. Pero los que dispusieron su corazón, los que quisieron conocerle, allí se reveló Él a su corazón, a su vida. Mire qué interesante es todo esto. Entonces, a lo largo de esta conferencia, como les decía, vamos a estar mirando las maneras para conocer a Dios. Esta es la primera parte, este es el primer podcast de esta conferencia, así que estén muy atentos. En el próximo podcast estaremos mirando, haremos un recorrido a través de las Escrituras para que así podamos paso a paso conocer a Dios a través de las Sagradas Escrituras. Dios les bendiga. Recuerden disfrutar de todas las bendiciones de Dios.